Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. En la Feria del Libro que concluyó hace solo unos días se presentaron una gran cantidad de obras, algunas de las cuales han sido ya comentadas y presentadas acá en Perú 21 Televisión. Y el día de hoy hemos invitado a Mauricio Zabaleta, el es coautor junto con Steven Levitsky de uno de los libros que fue presentado en esta Feria del Libro en el marco de la colección Perú Breve. Es una colección curada por Alberto Vergara que pretende acercar el trabajo de la academia a los lectores que normalmente no consumen material académico. Y en particular esta obra es ¿Por qué no hay partidos políticos en Perú?, que tienen ustedes en sus pantallas. Y esa es una pregunta que muchos nos hacemos todos los días, y la verdad es que esta publicación trae algunas luces al respecto. Mauricio, ¿cómo estás? Gracias por venir. Ok, gracias por la invitación. Quisiera empezar preguntándote algo, digamos, básico para entender la relevancia de una investigación como esta. ¿Por qué es importante tener partidos políticos? Bueno, los partidos son muy útiles para la democracia. Si algo coincidimos los politólogos, si en algo coincidimos es que los partidos son esenciales para un régimen político democrático. Y es porque permiten, en primer lugar, ordenar las ambiciones de los políticos. Los políticos, si es que no tienen estructuras, están gobernados por el cortoplacismo, por poder llegar a los puestos de mayor responsabilidad de manera más rápida, y al establecer estas estructuras los políticos se ordenan, permiten tener horizontes a largo plazo y permiten pensar de manera nacional. Porque ¿qué importa qué es lo que pasa en Puno a un político que vive en Piura y que es de un movimiento local que se llama Vamos por Piura? No le está interesando qué es lo que pasa en el resto del país. Entonces los partidos te permiten una mirada a largo plazo y también una mirada horizontal en términos nacionales. Ahora, hay ciertas agrupaciones que persisten en el tiempo. Se me viene a la mente, por ejemplo, APP, la organización de Acuña, ya tiene algunos años. El propio Fuerza Popular también ya lleva una consistencia a través del tiempo. ¿En qué momento estas organizaciones dejan de ser organizaciones y son partidos? ¿Qué diferencia, qué características deben reunirse para decir ya estamos ante realmente un partido y no una organización? Bueno, en realidad una de las otras cosas en las que estamos de acuerdo la mayoría de politólogos es en una definición sobre partidos. Se ha tratado siempre de pensar en lo que llamamos definición mínima. Es decir, un partido es un grupo de políticos que compiten para un cargo electoral. Pero esa definición mínima debe ser ampliada. Es decir, un conjunto de políticos que compiten de manera regular, eso es importante, de manera regular, elección tras elección, por cargos de elección popular, y que son distinguidos por un membrete en específico. ¿Eso qué quiere decir? Básicamente estamos hablando de gente que elección tras elección se va a mantener junta, es decir, no va a haber cambio partidario, y que van a tener una marca reconocible hacia los electores. Eso no ha sucedido en el Perú desde 1990 en adelante, salvo algunas excepciones. Fuerza Popular podría ser una excepción. Pero si nosotros vamos un poco más allá, viendo la historia del fujimorismo, vemos el cambio de membrete constante, tanto de las personas que participaban en la agrupación, o sea, de las que participaban en 1990, la primera elección en la que participa el fujimorismo, no eran las mismas que participaban en la elección del 2000. Y otra cosa, no era el mismo membrete. Tenías cambio 90, nueva mayoría, Vamos Vecino, Perú 2000. Exactamente. Y va variando. Exacto. Ajá. Ahora, otro aspecto relevante, supongo yo, es la predictibilidad en cuestión de ideología, de ideas, ¿no? Pero incluso el que usualmente es señalado en el caso de Perú como un partido, como el partido que ha perdurado a través del tiempo, es el APRA, digamos, es el sospechoso común. Pero sin embargo, también a lo largo de la historia, el APRA, la propuesta ideológica en materia económica, por ejemplo, ha ido variando. ¿Esto es saludable o un partido debería siempre tener una posición ideológica identificable y consistente a través del tiempo? Lo mejor, y eso está siendo demostrado en política comparada, es que es mejor tener consistencia programática. Evidentemente debería haber flexibilidad. Los partidos perduran en el tiempo y las condiciones van cambiando, las posturas pueden ir cambiando, pero los electores premian la consistencia. Cuando uno va al mercado electoral, es decir, nosotros como ciudadanos, como electores, y vemos que un partido cambia
en el espectro de un lado hacia el otro, no sabemos qué esperar. Lo mejor es esperar consistencia, porque sabemos que ese partido va a tener una línea que nosotros o rechazamos o aceptamos. Y los partidos que mantienen consistencia programática generan vínculos con aquellas personas que tienen el mismo perfil programático. Es decir, es importante para el mercado que haya predictibilidad en qué esperas de la marca. Se suele señalar el año o el momento histórico en el que hay esta debacle de partidos tradicionales como en fines de los 80, ¿no? Sí. Hasta esa época había una participación más o menos recurrente del APRA, el PPC, la Izquierda Unida, Acción Popular, y con el fujimorismo ahí, digamos, se produce esta debacle, la gente deja de confiar. Sí, el Big Bang partidario. El Big Bang partidario. ¿Qué elementos configuraron esta? ¿Por qué se dio en ese momento del tiempo? En primer lugar, porque los partidos grandes gobernaron mal. Creo que ese es un consenso que se está llegando en la ciencia política nacional. Tanto Acción Popular como el APRA, estamos hablando de los dos partidos más grandes de la historia nacional, los grandes partidos del siglo XX peruano, gobernaron muy mal. Hiperinflación, una crisis económica desbordada, violencia. Era un escenario de ingobernabilidad. El Estado no podía ni siquiera resguardar las cárceles. En ese contexto, los ciudadanos deciden, oye, nosotros siempre hemos votado por estas opciones. ¿Por qué no probamos otras opciones disponibles en el mercado que antes no eran opciones, digamos, del establishment? Y apuestan por personas como Ricardo Belbon, como Alberto Fujimori, que no eran conocidos como políticos, que no eran parte de esas organizaciones. Y decían, vamos a apostar por ellos. Y así comienzan a estructurarse los partidos, ¿no? Ahora, se da una estocada final al sistema de partidos peruano, y ese tiene fecha exacta, el 5 de abril de 1992. Efectivamente, pero ya era un deterioro del sistema. Tú mencionas que la principal causa de esta debacle es la mala gestión que habían tenido partidos tradicionales, pero uno podría usar ese mismo argumento sobre las agrupaciones políticas efímeras en los últimos 20 años, o sea, después ya de Fujimori, si vamos hacia atrás, si vemos a PPK, si vemos a Humala, si vemos a Toledo, ¿no? Que también han demostrado, siendo agrupaciones efímeras, personalistas, tener una mala gestión. ¿Esto no ha podido propiciar un regreso hacia organizaciones más estables, hacia partidos políticos? Podría ser, pero ahí creo que el determinante es la personalización de la política. Ya las opciones no es yo voto por el APRA, o sea, hay gente que votaba consistentemente por el APRA, todavía hay un grupo de peruanos que votan consistente por el APRA, había gente que... Cada vez menor. Cada vez menor, había gente que votaba consistentemente por el AP, y si le iba mal al partido, claro, es todo el partido en general, pero al personalizar la política, tú lo que estás descartando es nombres de personas. De hecho, los partidos tienen las siglas en el logo, ¿no? Perú Posible tenía la T, ¿no? Fuerza Popular la K. Obviamente la O en un momento. Efectivamente. Entonces, PPK ni que decir, pero no PPK ni que decir. Sí. Entonces vas descartando personas, no vas descartando organizaciones. Y además, este es otro problema, no solamente en la relación entre electores y partidos, o electores y políticos, sino también en el propio configuración de la oferta partidaria. Es decir, es muy costoso hacer un partido. Demanda tiempo, demanda dinero, demanda esfuerzo, demanda perder elecciones por lo general. O sea, para los políticos peruanos, y ese es parte del argumento del libro, es mucho más fácil competir a través de sustitutos que tener la chamba fuerte de organizar un partido funcional. Y también, incluso al interior del partido, esto me da la impresión que se replica un poco, porque algo que mencionan acá en el libro es que incluso dentro de partidos tradicionales, como puede ser Acción Popular, si uno ve la configuración de sus listas al Congreso, sus listas a municipios, un gran porcentaje bastante alto es gente que no ha militado y que ve al partido como un vehículo. Entonces el propio partido termina sucumbiendo, digamos, a esta dinámica y termina siendo un proveedor de cupos para que gente con cierto carisma o con cierto capital económico pueda ir también. Efectivamente, o sea, el cupo se convierte en un commodity que es buscado por políticos que no tienen una agrupación y que quieren candidatear en una elección en específico. Eso fue lo que pasó en 2018 con Acción Popular, ¿no? Acción Popular es un partido sin duda
tradicional, es un partido que en algunas ciudades mantiene cierta consistencia, o sea, hay militantes, hay personas que compiten por los cargos dentro de la organización, pero lo que pasó es que en el 2018, en la mayor parte del país, Acción Popular tenía los cupos y lo que fue a hacer es a llamar candidatos que no tenían partido y se incorporaron para la elección. Ese es el caso, por ejemplo, de nuestro alcalde, Jorge Muñoz. Así es. ¿No? Esto, ahora, yo quiero decir algo importante. Pensar en estas dinámicas de cambio partidario no quiere decir que eso sea una actitud inmoral o reprochable. Es cómo están sobreviviendo los políticos en el sistema. Es una estrategia que se ha institucionalizado de manera informal a través de estos últimos 20 años. Pero sí hay algo, usualmente, como tú señalas, se suele identificar esto de cambiarse de partido como una cosa un poco reprobable, porque se ve que uno es como en palabras de la congresista Luz Salgado, uno es un saltimbanqui, ¿no? Que cambia de camiseta. Sí. Pero el pertenecer a una organización también debería significar suscribirse a los principios de una organización. Entonces, si uno está saltando de un lado a otro, también hay la percepción de que no hay un compromiso con un tema programático, con ciertos valores. O sea, la marca debe estar asociada también a una serie de valores que acompañan una candidatura. Estoy totalmente de acuerdo. El tema es, si es que yo pienso como un político y pienso de esa forma, lo más probable es que termine fuera, mi carrera política termine muy rápido. Y es un poco lo que conversábamos antes de la entrevista. Es un poco como manejar en Lima. Yo puedo salir ahora y tratar de llegar a mi destino cumpliendo todas las normas, sabiendo que no tengo que adelantar, etc. Cumpliendo todas las funcionalidades. El tema es que me voy a demorar ahí en llegar 3 horas. Entonces, hay un proceso en el cual los conductores de Lima saben que hay una serie de reglas informales que los permite llegar a su destino. Algo así pasa con la política peruana. ¿Por qué? Puede sonar un poco extraña esta analogía, pero el tema es que si es que quieres ganar elecciones y quieres llevar a cabo una agenda, así sea mínima, cortoplacista, pero una agenda de quiero ganar para hacer tal cosa en concreto, tienes que jugar bajo esas reglas. Estás un poco obligado por el sistema a jugarlas. Y si no las juegas, lo más probable es que termines fuera. Entonces es una cuestión de supervivencia casi. De supervivencia, y es más sistémica de lo que parece. No es que los políticos peruanos son todos unos inmorales que en realidad, digamos, no es que solamente quieren el poder. Los políticos quieren el poder y está bien que quieran el poder. El tema es que el sistema hace que compitan con estos medios alternativos no partidarios. Un tema que se toca también en el libro es esta paradoja que hay en torno al fujimorismo, porque si bien el fujimorismo fue la fuerza que dio, como has señalado tú, esta estocada final al sistema de partidos políticos, sin embargo, el día de hoy, probablemente Fuerza Popular es la organización más claramente identificable o asociada, por lo menos la gente sabe de qué va un poco, qué agrupa a la gente en torno a Fuerza Popular, cuáles son sus posiciones respecto de derechos civiles, en materia económica. El resto de actores políticos es más gaseosa esa percepción. ¿Cómo entender esta paradoja que la organización que terminó destruyendo el sistema ahora se haya reinventado como aquello que es más cercano a un partido político en Perú? Sí, sin duda es un caso muy interesante. Hay dos agrupaciones que se asemejan a un partido. Una es APP, ¿no? El partido de César Acuña, y la otra es sin duda el fujimorismo. Y el fujimorismo tiene algunos elementos que lo hacen similar a un partido, ¿no? Tiene alguna postura programática, además se está consolidando, al parecer, una opción conservadora en el partido fujimorista, algo que en realidad no era tan claro en los 90, ¿no? Y hay una consistencia de personas, pero ojo, veamos esa consistencia. Keiko, en la última elección, en las 2016, ella decide hacer una coalición propia, digamos. Muchos de las personas que estaban asociadas históricamente al fujimorismo no fueron convocadas. Y ella, siendo aparte la candidata líder en las encuestas, fue a las regiones a establecer contratos con políticos locales que tenían cierta posibilidad de salir en el Parlamento, ¿no? De ser electos.
Ahora, si eso se puede convertir en un partido fujimorista o queiquista, hay que darle tiempo, ¿no? Sin duda hay una cosa importante, y creo que Carlos Meléndez la ha resaltado, que es que un porcentaje menor del 10% es consistentemente fujimorista. Es muy chico, es verdad, pero para el caso peruano es algo. Solamente tenemos al APRA, en ese caso, y al fujimorismo. APP se parece a un partido, pero porque tiene recursos y mantiene a sus candidatos con recursos, pero no tiene ideas, ¿verdad? Claro, no tiene una oferta programática tan clara. Exacto. Es verdad, pero por lo menos algo que a mí me sorprende de APP es que si uno ve este congreso, es la bancada que se ha mantenido más íntegra, o sea, en el sentido del número de miembros. Creo que empezó con 11 y ahora tiene 10, ¿no? Y lo compara eso con Fuerza Popular, con PPK, bueno, ya, eso es casi inexistente. Y con el resto de bancadas, y han mantenido una solidez que llama la atención, ¿no? Pero no sé si es en torno a ideales programáticos, ¿no? Sí, yo diría que es que APP permite ciertas facilidades que los otros no dan, ¿no? Hay una estructura que sostiene la organización. Esa estructura está dada básicamente por una estructura empresarial, pero es una estructura que importa. Uno de los problemas de los partidos en el Perú, creo que se desprende del libro, acá, es que son muy pobres, ¿no? Y por eso son los partidos empresa, que APP no es el único, de hecho. APP no es el único. APP, viene con la universidad ahora, ¿no? Exactamente. APP es la opción, digamos, nacional que tiene más relevancia, pero el uso de soportes organizativos empresariales ha sido muy común. El caso de Luna también es emblemático. El caso de Luna es claro, ¿no? Ahora, la pregunta surge también de qué se puede hacer desde la política pública para fortalecer partidos. No hablamos de eso antes de empezar la entrevista. Un esfuerzo inicial se hizo en el 2000, cuando se crean los distritos múltiples, se pone la valla electoral. Y ahora hay un nuevo esfuerzo, ¿no? Estamos con la reforma política en un nuevo intento para fortalecer a nuestros partidos. Y la pregunta es, ¿realmente qué tan exitoso se puede ser en este propósito, cambiando las reglas mediante leyes? ¿Podemos hacer alguna diferencia? Depende de cuánto quieras cambiar, ¿no? Nosotros en el libro establecemos un argumento bastante estructuralista. Nosotros decimos que los partidos surgen en contextos de polarización social, conflicto, incluso guerra civil. Que aparte es parte de un esfuerzo de ver a los partidos de manera comparada en América Latina. Desde esa perspectiva, las reformas institucionales pueden ordenar ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, establecer mayores canales para el control, lo que se llama accountability. Puede establecer cierto ordenamiento en cómo se van a postular los políticos, ¿no? Pero esas reformas no van a cambiar la forma en la cual se hace política en el Perú. Otro de nuestros argumentos, el segundo argumento del libro, es de que se han institucionalizado estas formas apartidarias de hacer política. El transfugismo, ¿verdad? El uso de empresas privadas, el uso de operadores contratados. Y esa forma de hacer política que se ha institucionalizado no va a ser cambiada necesariamente ni muy fácilmente por reglas, por normas, por leyes, ¿no? Sobre todo una cosa importante. Los partidos son organizaciones de la sociedad civil. Lo que los diferencia de los gremios es que pueden postular elecciones. En ese sentido, los partidos necesitan militantes. Yo pregunto, ¿de qué manera se pueden crear militantes por ley? Pero eso deja no mucho lograr la esperanza, digamos. ¿Qué podemos hacer si no es mediante reformas a nuestras leyes electorales y leyes que regulan las agrupaciones políticas? ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestro sistema de partidos? Bueno, lo que ha hecho la Comisión de Reforma Política es bastante positivo. Son cambios que en la mayoría son importantes, necesarios. El tema es una reforma profunda en el sentido de que se quiera cambiar la política, no sé si por completo sea la palabra, pero que la forma en la cual se hace política sea distinta en el país. Y yo diría que la solución no viene necesariamente desde la institucionalidad pública, sino desde la sociedad civil. La sociedad civil nuevamente es la que crea los partidos, ¿no? Los jóvenes tienen que hacer política. Eso es algo necesario.
Cada vez que alguien me dice, a mí no me interesa mucho la política, es bueno, te tiene que interesar porque la política se va a interesar por ti. Es decir, las decisiones que se toman en el Parlamento o las decisiones que se toman en el Poder Ejecutivo te van a involucrar sí o sí, ¿no? Por más de que tú vivas en un departamento lejos de Lima, me refiero a una casa lejos de Lima y que tengas todas las comodidades, igual las decisiones del gobierno te van a afectar. Sí. Entonces, hacer política es necesario, es importante, y yo diría que la solución, o parte de la solución, viene desde la propia sociedad civil y no necesariamente desde el Estado o el gobierno. ¿Tú hubieras, desde el punto de vista de lo que puede hacer el gobierno, elegido distinto, priorizado otras cosas de las que priorizó la Comisión Tuesta y luego el presidente de la República al momento de componer los elementos de esta reforma política? ¿Crees que se eligió bien o hubo algunas cosas, por decir la bicameralidad que no se incluyó, que hubiera sido bueno y más central incluir? Yo volvería nuevamente. Creo que hay cambios que ordenan ciertos aspectos importantes, pero hablemos de la bicameralidad, por ejemplo. No es que al hacer bicameralidad automáticamente vamos a tener senadores suizos, ¿no? No es la estructura misma la que va a determinar qué tipo de candidatos vas a recibir. Los candidatos van a ser elegidos por el voto popular. Entonces, creo que el trabajo es mucho más, si se quiere, profundo en términos de, si quieren mejores candidatos, necesitamos formar a mejores políticos. ¿Cómo se forman mejores políticos? A través de partidos más consistentes. ¿Cómo tenemos partidos más consistentes? A través de la organización de la sociedad civil. Entonces, uno puede elegir de repente para hacer una propuesta, una receta, un condimento más, un condimento menos, pero finalmente creo que lo que ha entregado la comisión es bueno. Sin embargo, si nosotros queremos hacer nuevamente un cambio en la forma en la cual se hace política en el Perú, es muy difícil hacerlo a través de leyes. Como te decía, los militantes no se van a crear por leyes, los militantes responden a condiciones de la sociedad. Sé que puede parecer, mucha gente que me está escuchando, muy desesperanzador, ¿no? Bueno, pero entonces nos da mayor responsabilidad a nosotros los ciudadanos para hacer política. Y hacer política, bueno, algunos, y es necesario, tendrán que hacerlo por partidos. Otros lo podremos hacer desde, por ejemplo, debatiendo estos temas. O involucrándonos en, por ejemplo, hemos hablado sobre la necesidad de mejores políticos. Yo creo que los políticos tienen que conocer el país. A mí me sorprende hablar con muchos políticos que uno descubre que no conocen muy bien ni siquiera el departamento o la región que representan. Entonces, es una tarea que consiste a toda la sociedad. No es una cuestión solamente de la reforma desde el gobierno. Bueno, eso te agradezco mucho por el tiempo y felicitaciones por la publicación. La verdad que está sumamente interesante, la recomiendo mucho. Es un tema que, como bien señala Mauricio, nos importa a todos y que no puede ser resuelto solamente con leyes que salen del Congreso, sino con el involucramiento de todos los ciudadanos, ya sea en participación directa en la política o también discutiendo, como hemos hecho el día de hoy con Mauricio. Muchas gracias. No, gracias a ti. Mauricio Zabaleta, coautor de ¿Por qué no hay partidos políticos en el Perú? Es parte de la colección Perú Breve, una obra en coautoría con el politólogo Steven Levitsky. Sigan atentos a la programación de Perú 21 Televisión. Con permiso.